Bendiciones, mis hermanos. Dios le bendiga de gran manera. Hoy día, hermanos, estamos en la Semana Santa. Hoy día, la mayor parte del mundo considera que un día viernes como hoy fue el día en que nuestro Señor murió en la cruz. Pero la verdad es que el Señor Jesucristo murió en la cruz un día miércoles en la tarde. Pero bueno, la idea, hermanos, es que nosotros estamos proclamando la verdad que nuestro Señor Jesucristo sí murió en la cruz 2000 años atrás y fue resucitado el tercer día. Hermanos, entonces hace 2000 años atrás, Dios Padre, por su gran amor hacia la humanidad y para reconciliar la humanidad hacia Él, envió a Jesucristo a morir por nosotros. Jesucristo, al morir por nosotros, hermanos, hace una provisión, abre una chance para salvar a la humanidad. Y todo aquel que cree en Él y que siga a nuestro Señor Jesucristo será salvo, hermanos. Entonces, hermanos, ese día en que murió nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, en realidad era un día oscuro, y no solamente en el sentido espiritual, cuando las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas de las tinieblas, el demonio, los demonios y el diablo pensaron que ellos habían ganado, cuando la maldad y la crueldad de la humanidad pensó que habían ganado contra el Señor y contra el bien. También fue un día oscuro físicamente, hermanos. La historia fuera de la cristiandad, hermanos, tiene mención y tiene relatos y tiene anotado históricamente, hermanos, que sí hubo oscuridad, especialmente, exactamente entre las 12 horas del día hasta las 3 de la tarde. Y justo en esta hora de las 3 de la tarde, cuando nuestro Señor murió y entregó su vida en la cruz, hubo oscuridad hasta tal hora. De hecho que, hermanos, usé la palabra entregó, porque nuestro Señor es el Dios de Dios, el Señor de señores. Nadie le puede quitar la vida. Él dijo: yo entrego mi vida, o yo pongo mi vida y tomaré mi vida de vuelta. Así es nuestro Señor, el Dios aún de la muerte y de la vida, hermanos. Entonces, hermanos, la manera en que murió, que sabemos que fue en una cruz o en un madero, es tan cruel y lleno de maldad que tiene sentido de por qué el Salvador del mundo debía morir de esta manera, para mostrar lo cruel y lo maldadoso somos nosotros y toda la humanidad, y lo lejos que estamos de Dios cuando estamos en pecado, hermanos. Él tenía que sufrir por nosotros de esta manera, hermanos. No había otra manera. Hoy, hermanos, me gustaría hablar de un aspecto bien sombrío, hermanos, bien oscuro de Jesús, que es particularmente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hay un relato, hermanos, que vamos a hablar en este minuto. Amén. Hermanos, entonces hay un relato que quería contar, que quería leer un poquito de ese relato. Es bien largo el relato, es casi 9 páginas. Fue escrito en el año 1986 por un doctor llamado Williams de Edwards y Asociados, publicado en el Diario de Medicina de Estados Unidos en el volumen 255, número 11. De hecho, aquí si ustedes ponen lo que he dicho en Google, lo pueden encontrar. Lo tengo el volumen aquí en español, en inglés,
Cualquiera que quiere saber más sobre eso, hermanos, le puedo enviarlo a su WhatsApp si ustedes me piden, hermanos. Entonces, hermanos, veremos un poquito de este relato de William D. Edwards que fue publicado. Y, hermanos, este relato tiene más que ver con el lado médico e histórico que lo teológico, para determinar, hermanos, la fiabilidad o la confiabilidad de las escrituras antiguas, hermanos. Vamos a empezar, hermanos, con el relato donde el Señor está en el jardín de Getsemaní, que está en el monte de Olivos, un lugar que visitamos, hermanos, hace poco. Sabina y yo estuvimos en Israel y estuvimos en el monte de los Olivos, estuvimos en el jardín de Getsemaní, y ahí nuestro Señor Jesucristo estuvo orando. Era un momento y un tiempo de mucha presión, de mucha tensión, y la palabra dice que el Señor estaba sudando gotas de sangre. Esto nos puede parecer increíble o no creíble, hermanos, pero los médicos han probado, hermanos, que es una condición muy rara, hermano, pero posible, que bajo gran estrés, hermanos, y las condiciones que estuvo el Señor Jesucristo, que ya sabía lo que le venía, hermanos, Él tuvo gran gotas de sangre y sudor. Esto es una condición, hermanos, cuando las glándulas de sudor que están bajo el epidermis y dermis, bajo las capas de arriba de la piel, tienen hemorragia y empieza a salir gotas de sangre, hermanos. Y recuerden que era de noche cuando el Señor oraba, y seguramente también lo que le provocaba esa situación también eran los escalofríos que le daba al Señor en este momento cuando estaba orando con el Padre, hermanos. Bueno, entonces sabemos que después de la oración en Getsemaní, cuando despertó a los apóstoles que estaban junto con él y le dijo que su hora había llegado, hermanos, sabemos que Judas, junto con el sumo sacerdote y los guardias del templo, le acompañaron a Judas para poder arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo fue llevado a Anás y Caifás para ser juzgado. De hecho, aquí, hermanos, vamos a leer aquí en el Juan 18, 12 al 15. Dice así: así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Caifás, sin saber, hermanos, siendo el sumo sacerdote, y el pueblo judío en ese tiempo, hermanos, estaba haciendo una gran profecía, hermanos, que se iba a cumplir por el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Aquí es interesante, hermanos, lo que dice aquí en el 14, que Caifás, siendo el sumo sacerdote en ese tiempo, hermanos, él estaba profetizando algo y no se había dado cuenta que era una profecía cumpliéndose a través del sumo sacerdote de ese tiempo. Él estaba diciendo aquí en el 14, Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Hermanos, esta palabra se cumplió. Jesucristo de verdad murió para salvar la nación de Israel y también
para salvar toda la humanidad. Un hombre muriendo por toda la humanidad. Hermanos, es interesante aquí. Vamos a leer el 15 y después quería compartirle un dato aquí, hermanos. El 15 dice: Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía el sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús el patio del sumo sacerdote. Pedro, siendo siempre impulsivo, quería seguir al Señor hasta donde lo habían llevado, y Él es permitido para que haga esto. Pero hermanos, hay un dato bien interesante aquí de por qué llevaron a Jesús primero ante Anás. Anás era el suegro de Caifás, y en el momento que Jesús fue arrestado, el sumo sacerdote era Caifás, el yerno de Anás. Pero porque Anás era el sumo sacerdote anterior y aún mantenía mucho poder, los soldados lo habían llevado a él primero ante Anás. Anás lo juzgó y después lo manda a Caifás. Y Caifás ilegalmente y incorrectamente juzga a nuestro Señor Jesucristo por blasfemia y lo manda a la cruz. Pero ¿por qué los judíos no tenían el poder de matar a alguien o de hacer este tipo de matanza o de juicio? Tenían que mandarlo al Pilato. Entonces Pilato recibió a Jesús, lo mandó a Herodes, y Herodes lo manda de vuelta a Pilato. Nosotros sabemos lo que pasó ahí, que Pilato lo encontró a Jesús inocente, pero por la demanda del pueblo mandó a Jesús para ser azotado y después la crucifixión. Hermanos, entonces aquí vemos que después que Jesús es arrestado y condenado, Él es enviado a Pilato, y Pilato al final, después de recibirlo de vuelta de Herodes, da el orden romano para que Jesús sea azotado y sea muerto, hermanos. Algo interesante, hermanos, que cuando tenían este tipo de muerte, hermanos, en la cruz, nadie podía ser sacado de la cruz sin asegurar que el hombre ya ha muerto, hermanos. No podían bajar el cuerpo antes de eso. Amén, hermanos. Un dato más también que quería compartir: en el año 1990 en Israel, hermanos, se encontró el osario. El osario son como pequeñas cajas, hermanos, que usaban en el primer siglo, justo en ese tiempo cuando Jesús murió, para guardar los huesos, hermanos. Y en 1990 encontraron el osario que decía el hijo de Caifás. Encontraron otros 13 osarios excavando allá en Israel. Yo creo que, si no me equivoco, tiene que haber sido en el monte de los Olivos, porque cuando estuvimos en el monte de Olivos vimos tumbas donde estaban guardados varios osarios, hermanos. Y entonces hay evidencia, hermanos, de Caifás, que Caifás era un hombre real. Bueno, eso es un dato que le quería compartir. Vamos ahora, hermanos, a la parte de flagelación, o podemos llamar el acto de azotar. Jesús fue azotado, hermanos, por los romanos. Se dice que no les azotaban más de 39 veces, pero no es muy claro. Creo que fue 39 a 40 veces que le azotaron a nuestro Señor.
Amén, hermanos. Entonces, para azotarle, hermanos, usaron un látigo. Un látigo romano, hermanos, era de verdad un instrumento cruel. El látigo se componía de un palo de madera que el soldado romano lo usaba para tomarlo, para el castigo. Tenía varias cuerdas de cuero, porque el cuero es bien resistente. Y en la parte final de cada cuerda de cuero, hermanos, tenía bolitas de fierro, y también tenía pequeños pedazos de hueso, hermanos. Entonces, cada vez que daban un látigo o le daban un azote a la espalda de nuestro Señor Jesucristo, rompía en los huesos, rompía la piel, y hasta rompía pedazos, hermanos, del músculo de la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Y las bolitas de metal hacían mucho daño también, hermanos. Entonces nuestro Señor fue bien, hermanos, fue bien presionado. Él ya estaba cansado por el estrés físico y emocional que ya cargaba de antes, hermanos, desde el jardín de Getsemaní. Él ya cargaba eso. De hecho, que la palabra tiene el relato que él tenía grandes gotas de sudor mezclado con sangre. Eran casi, hermanos, 12 horas de pasar por gran presión. Y hermanos, aquí veremos lo que la palabra dice en el libro de Marcos, capítulo 15, del 16 en adelante. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona de ramas, de espinos, y se le pusieron en la cabeza. Entonces los saludaban y se mofaban: «¡Vive el rey de los judíos!», y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo, hermanos. Eran casi 9 de la mañana que empezaron a vestirlo para llevarlo a la crucifixión. Antes de las 9 de la mañana, que son casi desde la 1 de la mañana que él está siendo enjuiciado ante Anás y Caifás, y después ante Pilato, y desde el tiempo que Pilato le da el juicio de los azotes y de la crucifixión, desde este momento el Señor está siendo torturado, hermanos. Ahora vamos a ir a la crucifixión, sin antes decirles, hermanos, de compartir con vosotros que crucifixión, hermanos, era la manera más cruel conocido en esos tiempos, hermanos, de traer el máximo de sufrimiento para la persona que iba a pasar por eso. Amén, hermanos. Hermanos, todo el proceso, hermanos, de la crucifixión era un proceso horrible, terrible, tormentoso. De hecho, que la etimología, que es el estudio de las palabras, hermanos, en latín, la crux o cruz tiene su origen en incruciare, que tiene su origen en tormentado. Todo ese proceso era una tormenta, hermanos. Cuando uno dice que yo estoy pasando por una cruz, él está queriendo decir que está pasando por un tiempo o un proceso de mucho dolor, un dolor muy agudo, hermanos. Y eso era todo ese proceso de la crucifixión. De hecho, que hermanos, por el tiempo que tenemos hoy día, no puedo explicar las fotos que he puesto para explicarlo,
pero quizás el día miércoles en el estudio puedo ir explicando, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo pasó en la cruz. De hecho que, hermanos, este proceso podía durar desde el momento que lo habían clavado a la cruz y lo habían colgado a la cruz y lo habían puesto en la altura. Podía durar desde 4 o 5 horas hasta 4 días, hermanos. Pero por las leyes de los judíos, ellos no querían que los judíos estén colgados en el día el sábado o el sabbat de ellos, y por eso ellos pedían bajar la persona que ya los soldados romanos iban a asegurar que estaba muerto. Lo pedían bajar los cuerpos antes del sabbat de ellos. Hermanos, de hecho aquí en la palabra en Lucas 23 versículo 44 dice así, 44 y 45. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con estas palabras dio su último suspiro. Eso lo leí en el versículo 46, hermanos. En la cruz, el Señor solamente habló 7 veces. Este séptimo vez, Él dijo: consumado es, cumplido está la misión por lo cual Él vino, hermanos. Él se entregó, hermanos, por nosotros y hizo todo el trabajo y lo cumplió bien. Y eso, hermanos, me llena, hermanos, de agradecimiento hacia nuestro Señor. Y lo único que le puedo decir a mi Señor es: gracias, gracias y gracias. Hermanos, de hecho que vimos que al final de esta proclamación, cuando Él dice consumado es, quiere decir que, hermanos, la puerta de salvación, hermanos, ya se abrió para toda la humanidad. Lo habíamos leído aquí, hermanos, hace poco, que el velo en el templo, hermanos, se rasgó de arriba para abajo. Quiere decir que el mismo Dios Padre rasgó el velo que de entrada del lugar santo al lugar santísimo, donde solamente podía pasar el sumo sacerdote una vez al año para presentar los sacrificios de sangre. Hermanos, hoy día esta puerta está abierta, hermanos. Todos nosotros tenemos acceso al Señor, pero la única manera, hermanos, que tenemos para llegar a Dios es creerle al Señor. Así que, hermanos, quiero que nosotros que estamos aquí, que aún no tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, podemos desde hoy día, hermanos, tener una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que les pido, hermanos, que hagamos esta oración juntos. Amén. Hermanos, aquí les invito entonces, hermanos, que oremos juntos, los que no tenemos aún una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invito a cada uno que sigan esta oración conmigo, y Dios está esperando, hermanos, que nos reconozcamos como pecadores ante Él, y es lo que haremos, y le pediremos que Dios venga a nosotros para que Él esté con nosotros y nosotros estemos con Él desde hoy día y para siempre. Oremos, hermanos. Dios Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, vengo ante tu trono, Señor, de gracia y de misericordia. Reconozco, Señor, que soy un pecador ante tu trono, Señor.
Reconozco que Jesucristo vino como una gran señal de tu amor por mí. Reconozco, Señor, que te necesito y en Cristo puedo tener nueva vida. Perdóname de mis pecados y recíbame, Señor, en tu reino. Y desde hoy día, Señor, te pido, Señor, que camines conmigo cada día. Y yo quiero caminar contigo, Señor. Señor, estoy lleno, Señor, de faltas y de pecados, Señor. Pero solamente tu sangre, oh Señor Jesucristo, me puede limpiar de todo pecado y me puede borrar de todo mi pasado, Señor. Desde hoy día, Señor, recíbame como tu Hijo y, Señor, desde hoy día tú serás mi Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, te lo pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo. Y te agradezco, Señor, de adoptarme como tu Hijo, como dice tu palabra en el libro de Juan, capítulo 1, Señor. Te doy gracias por recibirme en el precioso nombre de Jesús. Mis hermanos, si ustedes han hecho esta oración con sinceridad y de corazón, les aseguro, hermanos, que ustedes son hijos de Dios, porque la palabra nos dice que si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya somos hijos de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Les bendigo y les saludo en el nombre de Jesucristo. La tumba está vacía. La muerte no lo pudo contener. Jesucristo ha resucitado. ¡Feliz Pascua de Resurrección!